Hola, mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, qué bueno verlos de nuevo. Bienvenidos nuevamente a su clase de español, qué bueno tenerlos aquí con toda la energía del mundo. Vamos entonces a retomar un poquito este tema. Yo sé que ustedes de pronto ya lo conocen a la perfección desde cuando estábamos un segundito, pero de alguna manera vamos afianzando para que no se nos olvide y sigamos teniéndolo ahí muy presente. Corresponde al género narrativo y en especial el cuento que ustedes ya conocen. Siempre hemos escuchado érase una vez un castillo embrujado o había una vez una niña que vivía en una torre. Esas palabras inmediatamente cuando tú las escuchas son frases que te ayudan a orientar o te están diciendo que están empezando a contarnos una narración. Y las narraciones son maravillosas. Todo el tiempo nos gusta que nos narren y nos cuenten qué es lo que está sucediendo. A menudo ustedes cuando están en sus casas pues están narrando muchas cosas, muchas veces sin darse cuenta. Cuando la mamá les pide que les cuente lo que ustedes hicieron en el colegio, ¿cierto? En ese momento están ustedes narrando o contando. Esa es la magia del género narrativo. El género narrativo le encanta contar, le encanta narrar, le encanta darnos toda una serie de detalles para que las personas que escuchan esas narraciones pues se sientan cautivadas y además tengan mucha información sobre lo que ha ocurrido. Pues bien, esto de la narración no es algo de los últimos tiempos. La narración, por consiguiente, ¿cierto?, viene desde hace mucho tiempo. Solamente que en sus inicios, pues no se hacía como lo hacemos ahora, que es en forma escrita, sino lo hacían en forma oral. Es decir, los abuelos se reunían alrededor, ¿cierto?, con sus nietos, con toda su familia y en forma circular empezaban a contar una serie de historias. Y esas narraciones eran tan maravillosas que muchos de ellos las seguían contando a sus hijos, a sus bisnietos, a sus nietos y iban pasando de generación en generación. Esto era maravilloso, esto era único porque realmente cada una de las personas que tenía la posibilidad de escuchar estas grandes historias pues se convertía en un vocero muy grande o un narrador fantástico de estas historias. Pero llegó un punto donde muchas de estas historias que narraban pues se solían perder porque ya no nos acordábamos de los detalles, o muchos detalles se perdían, o empezábamos a contarlas de tantas maneras que ya se transformaban en historias totalmente diferentes. Y a raíz de eso, pues entonces se dio la tarea de que estas historias y estas narraciones se hicieran en forma escrita, y de manera que si estaban en forma escrita, cualquier persona las podía leer y podía volver a vivir estas narraciones maravillosas y volver a sentir el encanto de entender todos los detalles de esas historias. Pues bien, debemos agradecerle muchísimo a esas personas que se preocuparon por cultivar la narración, el arte de contar, ¿cierto?, por hacerlo en forma oral y por también intentarlo hacer en forma escrita. Y ya nosotros tenemos la posibilidad de elegir si queremos hacerlo en forma oral o lo queremos hacer en forma escrita. Podemos leernos un cuento y también lo podemos contar en forma oral. Y esto también es maravilloso, es una posibilidad única que tenemos. Bien, entonces de aquí, de estas narraciones, pues nace algo maravilloso, único, y que corresponde al cuento. El cuento es una narración, pero hay que fijarse en algo muy especial. Estas narraciones son breves, son cortas, son historias que pueden ser reales o pueden ser imaginarias. Yo puedo inventarme un cuento sobre 3 cerditos que nunca comían y un día su dueña, ¿cierto?, se empezó a preocupar por ellos, pero se dio cuenta que su establo estaba muy sucio, así que le hizo aseo al establo de los 3 cerditos y cuando los cerditos se sintieron en un ambiente muy limpio, empezaron a comer.
Ahí en ese caso te estoy contando un cuento que está basado en hechos reales, ¿cierto? Pero que nosotros le ponemos un toque también de fantasía e imaginación. O también podemos inventarnos un cuento sobre un lápiz gigante que se transformaba cuando cometían errores ortográficos. Y él crecía y crecía de tamaño si seguían cometiendo errores ortográficos. Y un día creció tanto que explotó y desde ese momento todos los errores ortográficos desaparecieron y ya nadie pudo volver a cometer errores ortográficos. Ahí en ese caso te estaría contando una historia sobre algo fantástico. En realidad los lápices no pueden crecer tan grandes como un gigante, ¿cierto? ¿Y qué tal si nosotros pensáramos en un tajalápiz de chocolate e incluirlo como nuestro personaje principal dentro de los cuentos? ¿O qué les parece si nosotros hablamos de un libro viajero? O si de pronto nos imaginamos que existe un carro de miel, o que existe un lugar como montañas de Arequipe. ¡Ah! Todo eso hace parte de la imaginación y serían cuentos maravillosos, ¿cierto? Que nos invitarían a pensar y a creer en mundos visibles imposibles. Pues bien, entonces en estos cuentos, ¿cierto? En estas historias, ustedes van a encontrar algunos elementos importantes que les dan a ustedes también a determinar o a analizar ciertas narraciones o ciertos cuentos. Algo muy interesante que tienen los cuentos y que tenemos que ya grabarnos es que debemos pensar que son historias cortas. Tu cuento no debe ser muy largo, pero tampoco muy corto, no que sea de 3 renglones, ¿cierto? Pero sí que sea un gran cuento en un contenido no tan extenso y con una trama muy interesante. Debe presentar a los personajes a través de descripciones. Estas descripciones pueden hacerse en lo físico, es decir, cuando tú cuentas cómo es el personaje, alto, gordo, pequeño, flaco, muy cejón, con ojos grandes, con nariz corta, con dedos muy largos, con uñas muy largas. Eso sería con relación a su aspecto físico, ¿listo? Pero también lo puedes hacer con relación a su aspecto moral, ¿cierto? Si es de pronto respetuoso, si es amable, si es compañerista, si es tierno, si es respetuoso, ¿cierto? Ahí en ese caso le estás hablando de su parte moral, es decir, de su comportamiento. O en su parte espiritual, si es muy pacífico, cómo es el personaje. Esas descripciones tienen que ser un elemento fundamental dentro de sus cuentos, porque esas son las que le dan la magia al lector para poder crear esos personajes en sus mentes. Si a mí en una historia me dicen que es una mujer que tiene una nariz muy larga, con unas uñas muy largas, que tiene verrugas en su piel, que además su cabello nunca lo peina, entonces automáticamente en mi mente como lector me hago la imagen de un personaje que puede ser, yo sé que ya lo tienen en mente, una bruja, ¿cierto? Esas características que me dieron del personaje me hicieron o me permitieron tener una imagen visual de mi personaje, y eso va a cautivarnos mucho en las historias. Otro punto interesante que tienen que tener los cuentos es que puedes buscar elementos reales o elementos imaginarios, o combinarlo los dos. Si tú eres el escritor del cuento, pues puedes darle la magia como tú quieras. Puedes utilizar un elemento real, ¿cierto? Como un edificio, una casa, pero a la vez puedes utilizar un elemento imaginario, de pronto un duende que vive en una casa vieja y antigua, ¿cierto? Ahí puedo combinar los dos elementos y hacer de mi cuento algo extraordinario. Tiene algo que nosotros llamamos la silueta textual. Seguramente hemos escuchado lo mismo que estructura. Si escuchas silueta textual o estructura, es lo mismo. ¿Listo? Es decir, tiene un inicio, un desenlace, o una situación inicial, un desarrollo y una situación final. ¿Listo? Estas partes son esenciales dentro de una historia porque nos van cautivando poco a poco y vamos entonces a verlas con detenimiento.
El inicio es el principio de la historia, es una parte fundamental dentro del cuento, porque al inicio nos cuentan quiénes son los personajes que van a participar en el cuento, en qué lugares que se está desarrollando esta historia y por supuesto qué es lo que está ocurriendo inicialmente, ¿cierto? Esa parte es muy interesante porque si está muy bien estructurada, pues nos llama mucho la atención y vamos a querer seguir leyendo el cuento o la historia. Pero si no está muy bien estructurada y no nos presenta estos detalles, pues probablemente vamos a perder el interés y no vamos a querer seguir leyendo la historia. Entonces es sumamente importante. El niño es esa parte central, es como la mitad de nuestro cuerpito, ahí está el niño, y en el niño a veces surgen los problemas. Estas situaciones se complican un poco y hacen que los personajes tengan dificultades, tengan una serie de problemas, de pronto ya nosotros nos entristece un poquito porque vemos que nuestro personaje principal está siendo afectado, es decir, por ejemplo, en la Caperucita, cuando llega el lobo y se come a Caperucita y se come a la abuelita, pues esa es una situación, un problema que realmente a nosotros nos inquieta, nos deja un poco intrigados. Pero viene algo fantástico al final, que es el desenlace en la situación final. Ahí es donde nosotros podemos tener nuevamente como un sentimiento de alegría o puede que sea un sentimiento de tristeza, porque en el desenlace se resuelve el problema. Nosotros sabemos si de pronto Caperucita sí pudo sobrevivir porque el cazador la logró, ¿cierto?, rescatar, o si por el contrario Caperucita murió porque el cazador no alcanzó a rescatarla. Ahí sería un final muy triste, ¿cierto? Pero podemos cambiarlo a un final feliz donde sí la rescatan y además el lobo aprende una lección muy grande, ¿cierto? Entonces aquí, mis chiquis bellos, ustedes pueden leer muchos cuentos donde van a encontrar finales tristes, finales felices, finales trágicos, de pronto muere alguien muy importante para nuestro protagonista de la historia, ¿cierto? O finales imprevistos. Nunca nos imaginamos que eso le iba a pasar al conejito y de pronto perdió una de sus paticas y ya desde ese momento pues quedó muy mal y de esta manera aprendió a ser una mejor persona. Es un poco trágico, un poco imprevisto, pero nos ayuda a nosotros a darle ese toque especial. Vamos entonces a leer una historia muy linda y vamos a determinar cuál es el inicio, cuál es el nudo, cuál es el desenlace. El dragón pequeño. Érase una vez un dragón que era muy pequeño. Miren que ahí nosotros ya tenemos el inicio. ¿Por qué? Porque es la primera parte del cuento y a su vez ya nos dijo quién era el personaje que participaba en esta historia, un dragón. También nos dijo cómo es este personaje, que era muy pequeño, ¿cierto? Entonces ya nos dio la primera parte, las pistas de esta historia. Todos los dragones se reían de él. Aquí está el problema. Él empieza a referirnos que hay una tristeza porque todos los dragones se reían de él. Pero un día inesperado creció mucho. Estaba muy contento y tuvo muchos amigos. Tenemos un desenlace muy feliz. Al inicio estábamos un poquito tristes, ¿cierto? En el inicio y más en el nudo nos preocupamos porque definitivamente todos se burlaban de él porque era muy pequeño. Y sin embargo, volvemos entonces a estar muy contentos porque él creció y cuando creció ya todos querían ser sus amigos y tuvo muchos amigos. Pues bien, entonces ahí podemos identificar en el inicio, el nudo y el desenlace. Acuérdate, en el inicio aparecen los personajes, el lugar y los datos más importantes. En el medio, el problema, lo que le ocurre a nuestros personajes. Y en el final, cuando ya todo se resuelve. Muy bien, mis chiquitos bellos y hermosos, espero que ustedes hayan comprendido y repasado conmigo nuevamente esas partes fundamentales de un cuento y la importancia de que existen estas narraciones. Vamos entonces a socializar todo a través del chat.